Muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el video de hoy vamos a estar hablando acerca de un elemento que en el antiguo Egipto se le conocía como tocado. También en el Imperio Persa y en el Imperio Romano se llegó a conocer como frigio y durante la Grecia antigua se le denominaba como pileus. En el caso del Imperio Romano, el frigio era más bien conocido como este artefacto de libertad, ya que se le otorgaba o se usaba por esclavos que recién habían sido liberados. Entonces, ya desde un inicio podemos ver cómo es que este objeto, que viene siendo un trozo de indumentaria, en la antigüedad llegó a significar pues un símbolo de libertad o de un término de contrato o de servicio a algún emperador o rey. Entonces ya desde aquí vamos viendo cómo es que tiene su alto grado de importancia. Aunque ya en tiempos más modernos o contemporáneos no se usa precisamente para eso de connotar libertad, sino es algo más casual o cotidiano. De igual manera, los artefactos y velos se propagaron o ganaron bastante popularidad en las mujeres entre los siglos XV y XIX. Sí, fue en esta época en donde se empezó a esparcir su uso o a ampliar su uso para así paulatinamente volverse cada vez un elemento más y más cotidiano. Sin embargo, en 1920 existían estos grupos de mujeres conocidas como flappers, ¿sí? Flappers, flappers, ¿sí? Entonces, estos grupos de mujeres eran los que traían de cierta manera uno de estos objetos un poco modificados en su cabeza, pero no tanto para resaltar el objeto en sí, sino para resaltar el corte de cabello que traían, ¿sí? Y esto poco a poco le fue quitando la fama o la popularidad a los sombreros de copa, ¿sí? Porque antes se consideraba que el sombrero era de la realeza, sí, de los altos rangos, mientras que este artefacto del cual se trata el video era simplemente para pues gente normal, ¿no? Gente que no era considerada bastante importante. Pero como iremos viendo, esto fue cambiando con el paso del tiempo. La primera vez que se usó uno de estos artefactos oficialmente en un juego de béisbol fue en 1860 por un grupo amateur que se llamaba Brooklyn Excelsiors. Sí, fue la primera vez que se usó este artefacto como parte de su indumentaria, pero no fue hasta varias décadas después que ya se le reconoció oficialmente como una parte característica, se podría decir, de este deporte que es el béisbol. Entre otros de los tantos usos que se le dio a este objeto, cabe mencionar que también aquí volvemos a caer en lo que son las guerras y los conflictos bélicos. ¿Esto por qué? Porque las boinas militares, de cierta manera, se popularizaron en la mitad del siglo XX. ¿Sí? Más precisamente hablando acerca de la guerra de Vietnam. ¿Sí? Entonces ya aquí podemos mencionar que este objeto no salió a raíz de conflictos, pero que sí vino a servir de una manera muy peculiar para los conflictos, para diferenciación de bandos o diferenciación de ejércitos. No viene siendo un arma, ¿no? Pero es curioso cómo esta indumentaria vino a ser tan útil de cierta manera en las guerras y este tipo de temas. Por otro lado, también tenemos que pues es un objeto primordialmente funcional, sí, fue porque fue destinado o fue más bien usado en su gran mayoría por mineros, pastores y ganaderos. ¿Sí? ¿Y qué tienen en común estas personas? Pues que la gran mayoría de las veces trabajaban en la intemperie, ¿sí? Sin ningún tipo de protección. Entonces se arriesgaban a estar en contacto con la lluvia y con el sol en cualquier momento. Entonces este artefacto les vino a ayudar bastante a realizar su trabajo. Y es así como comenzamos a hablar de lo que conocemos hoy en día como
la gorra. Y bueno, la gorra. ¿Qué es la gorra? Pues viene siendo particularmente o la gran mayoría de las veces una semiesfera, ¿sí? Una esfera la parten a la mitad y pues ya la porción restante, que pues viene siendo la mitad como ya mencioné, la porción restante ya se ajusta a las medidas de la cabeza, ¿sí? De las personas, al cráneo, a la cabeza de las personas. Esto es, como mencioné ya anteriormente, esto es plenamente funcional, pero aquí voy a profundizar un poco. Lo de la semisfera no es por otra simple razón más que para ajustarse a la forma de la cabeza, ¿sí? Entonces, ya que se ajustó a la forma de la cabeza, ese viene siendo prácticamente la gran mayoría de la forma de la gorra. No es en sí para lo que va a ser usada la gorra, sino como soporte. ¿Sí? Entonces, esta semisfera que les estoy mencionando viene para soportar lo que se le conoce como visera. ¿Sí? Que viene siendo esta ala que normalmente pues se usa con la visera hacia el frente, donde está la frente, la cara, para cubrir del sol. ¿Sí? Hay varios cientos de tipos de gorras, según encontré. Pero este ejemplo que les estoy mencionando viene siendo el típico ejemplo de gorra, incluso el típico ejemplo de gorra de béisbol, como se le conoce más comúnmente. En su gran mayoría, la forma de la gorra está conformada, o bueno, del soporte, de lo que va en la cabeza, de lo que lo sujetará, está conformado por 6 triángulos. ¿Sí? Hay tipos de gorras que tienen visera, que no tienen visera o que tienen dos o más viseras. ¿Sí? Eso ya dependiendo de varios factores como el lugar de origen, cultura, uso, requerimiento, especificación, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, fuera de eso, en su mayoría, la gorra común o la gorra beisbolera de béisbol, el tamaño del soporte en donde va la cabeza, pues varía, ¿no? Porque así como tenemos pues cabezas de prácticamente el mismo tamaño o con variaciones bien pequeñas, pues cada quien tiene su particular tamaño, entonces existen medidas de gorras que el soporte no se les puede modificar o que sí se les puede modificar por medio de botones, velcro o hebillas. Sí, pero igual esto se puede ajustar en cualquier tipo de gorra. Bueno, en su gran mayoría, porque hay gorras que no tienen ninguno de estos dispositivos y que ya vienen con el tamaño fijo, por así decirlo. Pero bueno, esta parte varía, el soporte. Pero la visera, en su gran mayoría de las veces, de la gorra de béisbol o la beisbolera, tiene una longitud de 7 centímetros. ¿Sí? Entonces, me quiero imaginar que esto en algún punto del pasado llegaron a esta medida aproximada de como yo lo tomé, los 7 centímetros, tomando en cuenta lo que son ángulos, los ojos, la nariz, para dar buena sombra, que no esté tan grande, que no esté tan pequeña, el tamaño justo. ¿Sí? La verdad lo desconozco, pero pues me imagino que así fue. Y bueno, en forma regular, la gorra en su totalidad tiene una altura de aproximadamente 12 centímetros y medio, ¿sí? Desde la parte más alta hasta la parte más baja. Entonces cubre una porción considerable de lo que es la cabeza. Y bueno, de materiales. En un principio comenzó siendo de lana y de paja, ¿sí? Todas estas versiones pues primerizas o de las primeras que se tienen registro. Ya después ya después se empezaron a usar lo que es poliéster, telas, más modernamente o contemporáneamente materiales sintéticos y aquí volvemos a los plásticos. ¿Sí? Los plásticos subrayados en negritas, en itálica, tamaño 1000. Los plásticos aquí también vienen a relucir. Y bueno, no nomás por mencionar los plásticos, sino que esto también viene incluido en la parte de materiales sintéticos. Entonces, ya como podemos ver, tomando en cuenta los otros videos, los plásticos no solo están en lo que son objetos útiles, sino también ya llegaron a formar parte de los materiales utilizados para realizar indumentaria. Entonces esto deberá ser considerado en el futuro que profundicemos más en este tema de lo que es el plástico. ¿Sí? Y bueno, ¿cuál es la relevancia, la importancia, la trascendencia? Pues la verdad es bastante, porque son elementos que
son de uso cotidiano, ¿sí? Son de uso común, son una prenda no necesariamente formal, sí, no son formales, no creo que ahorita sean considerados formales, así estrictamente hablando, pero igual son para uso cotidiano, deportivo, ese tipo de cosas. También pues obviamente como su primera función protegen del sol, y así como lo hacían antes, lo siguen haciendo ahorita, protegen del sol, desde el antiguo Egipto hasta la actualidad. Y bueno, como ya se mencionó, son parte de vestimenta que son un accesorio que a varias personas les agrada, les gusta, a otras no tanto, no lo usan, pero en realidad viene siendo esto realmente elección de cada quien, no es obligado ni nada, simplemente es algo, es un elemento más que se encuentra. Y bueno, siguiendo el hilo de esto, se puede decir que la gorra ayuda para representar algo. Muchas veces están los emblemas de equipos de algún deporte, básquetbol, béisbol, americano, etcétera. Sí, también las gorras son utilizadas como métodos de propaganda políticos, sí, también a veces religiosos o simplemente como parte de la propaganda que desea hacer, por ejemplo, algún sitio de trabajo, sí, algún empleo. Muchas veces se utilizan gorras para regalar con su logotipo, con su nombre, con su información en ellas, sí, entonces sí, no simplemente se quedan en el nivel de indumentaria, sino también llegan a ser parte como que de símbolo o representación importante de algo, ¿sí? Y pues las personas deciden usarlas o no, si están de acuerdo o no con lo que porta la gorra. Y bueno, ¿cuáles de las mayores curiosidades de la gorra? Es que hay muchas y dependiendo de la parte del mundo en la que te encuentres, tendrá su nombre y su uso. Y aquí les va la lista. Balmoral, Stone Cap, gorra plana, beanie, tam o chanter, gorra trucker o camionera, boina, deerstalker, pacul, cap of maintenance, gorra militar de servicio de campo, casquet, kepis, cauvin, kunskin, ushanka, gorra de Gatsby o niño de los periódicos, gorra de mapache, snapback, gorra de ávila, pintor, sajkaka, gorra de béisbol, gorra ascot, casket, no sé si creo que ya lo mencioné, gorra de cricket, gorra de campo, gorra de plato y muchos otros más. Y bueno, así como se le conoce en México como gorra, también se le puede llegar a llamar cachucha en México y en otras partes de América Latina. Pero pues ya ese es como dato curioso. Muy bien, por este video es todo. Nos vemos luego.